Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para esta hora de radio basada en el archivo, pero siempre como GPS para llegar al presente y al futuro. Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, hoy vamos a tener un programa que vendría a ser, podemos decir, la segunda parte del programa de la semana pasada. Sí, señor. Porque es un tema tan ancho, el tema de la independencia, que nos tomamos 2 emisiones para poder hablar y poder mostrar, poder escuchar todos juntos parte del archivo de la radio pública, que tienen estas perlitas de audio que solemos poner al aire, compartir con vos que estás del otro lado. Básicamente a hoy nos vamos a dedicar, más allá de que nombremos a Perón y a otras gentes de la Argentina, a Latinoamérica, a ver cómo se ve la independencia en Latinoamérica, un poco resumido en esto. Nada aproxima tanto a los pueblos como la mística devoción por los mismos héroes. Supuestamente habíamos logrado la libertad, pero aquella nunca había llegado a los indios, a los negros, a las mujeres, a los pobres, a los marginados de siempre. Todavía faltan millones y millones de americanos del sur para incluirnos al mundo del trabajo, al mundo de la producción. Archivo Nacional. Tomando como punto de partida fines de la primera década del siglo XIX, que es el momento en el que comienzan a estallar todos los movimientos libertarios en América Latina, a uno le cuesta mucho imaginar qué estaba pensando el hombre político, el hombre militar que estaba buscando terminar con las cadenas del virreinato, teniendo en cuenta que la tradición oral y lo que ya estaba escrito le hablaban de 300 años de dominación. 3 siglos de dominación en el lomo, lo que implicaba, por supuesto, una suerte de dominación cultural, jurídica. En cada paso había un territorio de dominación que estabas pisando. El hombre de 1816 ya es un poquitito más cercano. ¿Por qué? Bueno, porque ya comenzaba a discutir modelos de país que seguimos discutiendo hoy en el presente y que tienen que ver con, en 1810 sabíamos lo que no queríamos y a partir de ese momento la discusión por lo que queríamos, ¿no? Unos que buscaban la independencia, otros que buscaban otro formato para seguir siendo dependientes del reino español y algunos que buscaban otros reinados, Londres, Portugal, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estaba la gran pelea, que es la que hoy subsiste, con otros personajes, en otros escenarios, pero digamos que somos herederos de aquellas peleas. Bueno, sobre eso vamos a hablar hoy, sobre las peleas que se dieron sobre todo en el siglo XX y que subsisten. Sí. Quizás a nosotros nos lleve la vida. Y si vos notás un poco, el primer grito de 1810 marcaba esto que vos decís, pero también orejeaba lo que iba a venir en 1816 y después se iba a retomar bastante más tarde en el siglo XX, porque por ejemplo Mariano Moreno, cuando funda la Gaceta, está haciendo más que hablarle al futuro diciendo, bueno, hey, ponga el día del periodista porque fundé la Gaceta, sino se está diciendo necesitamos un órgano de contrainformación. Un órgano de contrainformación significa una articulación de la información para que nosotros nos hablemos a nosotros mismos. Hablaron de un código de comercio nuevo, buscaron aliados en términos globalizante, que es una palabra que no existe en ese momento, porque no existe la posibilidad de unir canales de forma tan rápida como bien tardío el siglo XX. Sí. Entonces me parece que hay un factor de anticipación que también lo vamos a ver reflejado en este primer audio, cuando hablamos ya muchísimos años después, en 1949, cuando Juan Domingo Perón da un mensaje en Casa de Gobierno por la independencia del Perú. Está hablando de un país que también estamos enlazados un siglo antes con San Martín, en todo ese periplo que marcara también Francisco de Miranda, Monteagudo, Bolívar, O'Higgins y otros libertarios, Belgrano mismo, pero que San Martín los unió dando un mensaje hacia el futuro de cómo debían ser las cosas en la patria grande, que ellos acuñaron además ese término.
Al cumplirse hoy el 128 aniversario de la Declaración de la Independencia del Perú, me es particularmente grato enviar al gran pueblo hermano y al señor presidente de la Junta Militar de Gobierno, general Manuel A. Odría, las expresiones fervorosas y cordiales del sentimiento argentino, que adhiere emocionado a la magna efeméride, compartiéndola plenamente e identificándose con ella en la intimidad de su corazón. Por las rutas comunes de la historia, la figura tutelar de José de San Martín inspira y orienta la marcha de nuestros dos pueblos, iluminados por la luz purísima de su espada inmortal, que abrió en las tierras de América el surco eternamente fecundo de la libertad y la justicia, de la libertad que se identifica con el destino del hombre americano y de la justicia que es la razón inmanente de toda vida digna de trascender al plano espiritual y creador. Nada aproxima tanto a los pueblos como la mística devoción por los mismos héroes. Perú y Argentina, bajo la sombra del Libertador, confunden la voz de sus himnos y despliegan en un solo vuelo sus banderas luminosas de paz y de concordia en la fecha gloriosa que celebra el Perú y de cuyo júbilo también los argentinos participamos con sincera y profunda emoción fraternal. Y al formular mis votos por la prosperidad, el progreso y la grandeza crecientes de la noble nación unida a nuestro afecto, y por el éxito de la gestión constructiva de su ilustre gobernante, interpreto el sentir unánime del pueblo argentino y reafirmo mi inconmovible certeza en la unidad sustancial de la familia americana. Apelando al sentido común, que a veces nos da una mano muy grande para poder entender situaciones muy profundas de la historia, algunos estarán preguntando si allá por 1824 terminó la guerra por la independencia y más o menos en ese lapso de la segunda década del siglo XIX se dieron todos los gritos de independencia que faltaban en América Latina, ¿por qué seguimos hablando de independencia? En esto nos da una mano muy grande Mariátegui, ese enorme peruano, escritor, poeta, marxista, que sentenció con un resumen perfecto el hecho del cual fuimos víctimas allá sobre finales del siglo XIX. Cambiamos una burocracia por otra, cambiamos la burocracia de España por la burocracia local. Ahí es donde Mariátegui, sin decirlo, nos está metiendo en la segunda conquista, que tiene que ver con: perdimos nuestros mejores militares, nuestros mejores políticos, lo mejor del pueblo en cuanto a ofrecer su vida, a su valentía, en una guerra independentista que fue muy larga, que llevó más de una década. Y cuando eso sucedió, bueno, dio la sensación que emergió una nueva generación de gerentes del poder que automáticamente se puso al servicio de Europa y generó una nueva dependencia. En el caso nuestro, de Caseros en adelante, a partir de 1852, algo que recién se va a romper en 1916 con la llegada del voto universal y secreto y el irigoyenismo en Casa de Gobierno. Pero la pucha, si se sentaron las bases de una segunda conquista. En la Argentina, los campos comenzaron a alambrarse, nacieron las estancias, las propiedades de una tierra que nos pertenecía absolutamente a todos. Roca reinstauró la esclavitud a través de cada uno de los habitantes de los pueblos originarios que el hombre apresaba y los ponía a la venta en los periódicos cada semana. Fue un retroceso. Sí, fue más que nada una conversión, porque también ahí hay que anotar la conversión del ejército, un ejército que fue sanmartiniano, que fue popular, básicamente, en el sentido que se le daba a esa época lo popular, y que después se convirtió o viró sus armas apuntando hacia los pueblos. Lo va a decir Hugo Chávez más adelante. Pero Mariátegui en ese sentido también fue un visionario, porque en ese sentido habló del pasado, pero con miras al futuro. Mariátegui fue duramente criticado, incluso dentro de la izquierda latinoamericana. Eso motiva el viaje para conocer a Gramsci, donde trabajó en una revista con él, y su mirada gramsciana de los subalternos y la subalternidad
subalternidad, que él decía, bueno, el corte no es solamente entre capital y trabajo, sino también la subalternidad tiene que hacer convivir a los seres occidentales con los pueblos nativos o los pueblos originarios, para poner una palabra más adecuada, que era la vieja idea de el incanato que tenían los próceres de la independencia, es decir, de trabajar el proceso de independencia entre lo occidental, los hijos de los occidentales, o los hijos venidos de Europa, y el aporte de los incas como estructura social, digo, más allá de las críticas que se puedan hacer a los incas, y eso es materia de otra discusión. Sí. Pero Mariátegui se adelanta a todo eso, que se retoma ahora en estas décadas, o en esta década principalmente, de los derechos de tercera generación, es decir, los aborígenes o los pueblos originarios tienen los mismos derechos de los criollos y los venidos de los barcos. Entonces me parece que Mariátegui va perfecto en este caso. Y ahora vamos a escuchar a Rafael Correa, el actual presidente de Ecuador, que además muy locamente le tocó pelear en las elecciones con un empresario bananero, sí, ¿no? Álvaro Noboa. No podía ser ni de naranjas ni de otras, tenía que ser bananero, no solamente por el calor y por donde se cocina, sino porque la historia de la banana en Sudamérica tiene, o en Latinoamérica, vamos a decirlo, porque Guatemala es uno de los primeros afectados por la UFCO, la United Fruit Company, tiene una historia tremenda de muertes, de asesinatos, de consanguineidad con las dictaduras, las empresas bananeras financiadas por los Estados Unidos y de alianza con la CIA, que termina replicando 40, 50 años después en un país como Ecuador, donde hay una gran producción de bananas, pero para ver que la independencia no solamente pasa por las declamaciones, sino también por los votos, por la diaria, por la de todos los días. Vamos a escuchar entonces a Rafael Correa. Aquel 24 de mayo de 1822 logramos nuestra independencia política de España, pero quedó pendiente nuestra segunda y definitiva independencia, la independencia de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia. Simón Rodríguez, el gran maestro, el libertador, decía que nuestras naciones, nuestras repúblicas, nacieron en una gran mentira, porque supuestamente habíamos logrado la libertad, pero aquella nunca había llegado a los indios, a los negros, a las mujeres, a los pobres, a los marginados de siempre. Por eso el mariscal Antonio José de Sucre continúa combatiendo por la esperanza. Manuelita Sáenz convocando a la insurrección de los descalzos. La espada libertaria de Simón Bolívar, quien pensaba en siglos y miraba en continente, permanece desenvainada hasta que la pobreza, la desigualdad y la exclusión sean borradas de la patria grande para siempre. Por esa segunda y definitiva independencia es que luchamos y gracias a Dios avanzamos. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos.
esa será la patria, mi compañero. Patria de nuestros hijos, luz de lealtad. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria, revolución y renacimiento, patria, revolución y renacimiento, patria, tierra sagrada. ¿Cómo será la patria? De Galo y Miguel Mora. Mirá, Víctor Heredia, Pueblo Nuevo, Aute, Quinteto Tiempo, Paulina Aguirre, Victoria Villalobos, y el que va a aparecer también es el presidente Correa. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Me engancho de lo que estabas planteando antes del país bananero, ¿no? De esa dependencia tan ligada al fruto del suelo, que es un poco lo que imaginó después de la Revolución Industrial Europa para nosotros como proveedores de materias primas y ellos como taller del planeta. Me acordaba de Haití, la primera gran revolución, la revolución de los esclavos, el primer gran grito de libertad de América Latina, que parece que por ser el primero y encima por venir de la raza negra, lo terminaron pagando siendo históricamente el país más pobre de todo el continente. Y ahí el azúcar, jugando el mismo rol que jugaba la banana en otros sectores del norte de Sudamérica. Y eso nos puede llevar a poder entender que durante 3 siglos las enormes toneladas de plata y oro terminaron creando el capitalismo, un factor que le diera poder a la moneda europea desde la riqueza de América Latina, desde la riqueza expoliada en América Latina, que no solamente fue quedarse con lo que había en las entrañas de la montaña, sino también, en el caso por ejemplo de Potosí, donde ya hay cualquier cantidad de trabajos antropológicos que lo comprueban, murieron en 300 años casi 8 millones de seres humanos en la explotación de las minas. De eso se trata cuando hablamos de conquista, de explotación, de todo lo que aún nos debe en materia de explicaciones y en lo político y de devolución material en lo económico, el viejo continente. Eso por un lado, para poder terminar de entender cómo se constituyó aquello de, bueno, pero al final ellos son mejores o tienen más, y en realidad siempre tienen lo que a vos te falta. Cada elemento que a ellos les sobre es lo que a vos te falta porque estuvieron llevándoselo desde aquí durante 300 años. Una cuenta que nos resulta difícil a esta altura del partido y con los pies en el siglo XXI, pero que algún día tendremos que hacer. Habrá que realizarse el inventario punto por punto de cada una de las cosas que nos faltan para poder entender por qué a ellos les sobran. Sí, y además a mí me llama mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención los tipos que miran más allá. Estuvimos hablando de los próceres, estuvimos hablando de Mariátegui, y hablar de Hugo Chávez también le provoca a uno cierta admiración del mirar más allá, cuando el tipo dijo
pensar que yo apuntaba las bayonetas contra el pueblo y se sentía mal cuando lo decía eso, básicamente, hasta que después del Caracazo y de otros hechos emblemáticos en la historia venezolana reciente, tomó la decisión de entregarse a lo popular. Es muy interesante ver en esos seres humanos, o Rafael Correa también, formado en los Estados Unidos, cómo hay una suerte de revelación, de amanecer a una política que no le era propia, o que no le era de militancia propia, ¿no? Entonces me parece que es interesante escuchar a Hugo Chávez, al expresidente de Venezuela, hablando de otra reinvención también, esto de las inversiones, así como ellos invirtieron, como la derecha invirtió el ejército para apuntar contra la comunidad o contra los latinoamericanos. También hay una inversión de sitios como el Mercosur. El Mercosur fue, si bien prohijado por gobiernos de alta valoración democrática como el de Alfonsín, fue ejecutado por el gobierno de Menem, porque ahí es donde se dieron los pactos principales, y cómo fue reinventado por los gobiernos progresistas de esta década para tomarlo como un sujeto que salió del lugar aduanero para entrar en un lugar más político, ¿no? Más de comulgamiento político y de exportación política, de mirada política de bloque y de cierta política férrea latinoamericana. Mercosur, UNASUR, y la segunda independencia, la palabra de Hugo Chávez. No nos queda duda que el ingreso de Venezuela a Mercosur nos fortalece y va a fortalecer aún más al mercado común del sur, desde el punto de vista geográfico, político, democrático. Fue un triunfo también de Mercosur, desde el punto de vista, lo que llama Cristina la ecuación alimentaria, energética, con las grandes reservas de petróleo y de gas que tiene Venezuela, ahora incorporándonos al Mercosur. Ese es uno de los frentes nuevos del mapa que ahora comienza. Si no hubiésemos derrotado al ALCA, no nace UNASUR. Y hay que ver todo lo que hicimos, Lula, Néstor, Evo, Rafael y muchos otros, y luego Cristina, para que naciera UNASUR. Tú no tienes idea. ¿Te acuerdas, Margarita? Donde por fin acordamos crear UNASUR, con un nombre, con una perspectiva, UNASUR. El Mercosur hoy no existiría. ¿Qué Mercosur? Si hubiesen aprobado el ALCA. La CELAC menos existiría. Por eso, en base a todos estos argumentos, yo te digo sí. Yo creo que sin Lula, sin Dilma, sin Néstor, sin Cristina, sin Evo, sin Rafael, sin Tabaré y el Pepe ahora, y los demás compañeros, pero sobre todo ellos y ella, esta integración que está apenas naciendo, hubiese sido imposible. Ahora, no es un asunto de personas individuales. Dijo Cristina en alguna cumbre, oye, por primera vez en nuestro continente, en Sudamérica, hay presidentes que se parecen a sus pueblos, o que somos pueblo, y no producto de las élites que jugaban siempre al interés de Washington y en contra de los intereses de sus propios pueblos. Entonces es un proceso, como decía Perón, la segunda independencia. Hemos comprendido los argentinos y creo que toda la región, que producir y agregar valor aquí en la región se transforma en uno de los desafíos más importantes, sobre todo, Sebastián, porque en estos 200 años, chilenos y argentinos, hemos visto cómo nuestros recursos, nuestras materias primas, se van sin valor agregado, primarizando o reprimarizando nuestras exportaciones y no generando los suficientes puestos de trabajo. Por eso es necesario articular mucho esfuerzo entre ambas economías, entre ambos países y en la región para hacer un gran mercado regional. Somos más de 500 millones de habitantes aquí en la América del Sur. Todavía faltan millones y millones de americanos del sur para incluirnos al mundo del trabajo, al mundo de la producción, a los servicios de la educación, de la salud, del acceso a la vivienda digna. Esto, lejos de ser una barrera, tiene que ser el aliciente más formidable para que luchemos por esta segunda independencia. Hay en Bolivia un enorme tesoro por descubrir si vos todavía no te metiste en lo que han sido los últimos 15 años de historia boliviana para poder entender el pasado y fundamentalmente el presente. Evo Morales, el hombre que yo diría fue más importante en la reconstrucción del país, constitución mediante, nación plurinacional, etcétera, etcétera,
emerge como dirigente cocalero en lo que se conoce como la Guerra del Agua. Y ese es un dato esencial. Una compañía británica privatiza el agua, o en realidad lo privatiza Sánchez de Lozada, aquel gobernante que balbuceaba algunas palabras en español. Increíble, ¿no? Pero esto fue así. Y no por hablar quichua. Sino por hablar inglés. Y un decreto que prohíbe al campesinado utilizar el agua de lluvia. Bueno, ya está. Ese fue la gota que rebalsó el vaso. Ya que estamos hablando de agua. Creo que Bolivia es un lindo ejemplo para hablar de independencia, de segundas independencias. No solamente a partir de la calle que plantea Evo Morales, sino también de la comunión con Álvaro García Linera, porque es verdad que una revolución sin teoría no sirve, así como una revolución sin hechos concretos tampoco. Me parece que Álvaro García Linera planteó de la teoría, también tributando a otro que estuvimos nombrando en este programa, a Mariátegui, a Zabaleta Mercado también como un teórico boliviano, y a Gramsci en definitiva, para entender un poco mejor la sociedad latinoamericana y una sociedad tan particular como la sociedad boliviana, que a la llegada de Evo Morales y de Álvaro García Linera al poder tenía 80% bajo los niveles de pobreza, tenía gente indocumentada en su propio territorio. Entonces me parece que recuperó la identidad de la tradición quichua y aymara de Bolivia, pero también con una muy buena carga teórica que le permitió también ver algunos hechos con anticipación, como el intento de magnicidio en 2008, como la responsabilidad de la CIA de los Estados Unidos en esas desestabilizaciones, la masacre de Pando. Echar a McDonald's, decir que el único país de las tres Américas que no iba a sufrir ningún golpe de Estado en la historia de Estados Unidos, porque allí no había embajadas norteamericanas, que es otro dato que le debemos a Bolivia. Claro, que es una frase que después se hizo carne en todos los discursos de los presidentes latinoamericanos, que más o menos se enconan al poder de los Estados Unidos. Pero me parece muy interesante el tema de la independencia en Bolivia, porque muestra, en su nombre también lleva la independencia, Bolivia por Bolívar, muestra también cómo es la modernidad, digamos, o la segunda modernidad de la segunda independencia latinoamericana. Bolivia celebra su independencia. Latinoamérica es nacional. Las campañas libertadoras de Simón Bolívar y José de San Martín consumaron victorias criollas en los países sudamericanos. Luego del triunfo en la batalla de Ayacucho y siguiendo precisas instrucciones de Bolívar, el general Antonio José de Sucre entró en territorio boliviano. Correspondió a este general encarar la ocupación de las 4 provincias que conformaban el Alto Perú: Cochabamba, La Paz, Potosí y La Plata. En febrero de 1825, Sucre realizó una asamblea de representantes de estas provincias para consultar sobre la creación de una nueva república. Roxana Barragán es historiadora boliviana y profesora de la materia Historia de Bolivia en el siglo XIX en la Universidad Mayor de San Andrés. El sueño de Bolívar no era precisamente la creación de Bolivia. Fue Sucre más bien el que estuvo directamente vinculado a las élites del momento y fue él que empujó y apoyó a la creación del país Bolivia. El propio nombre de Bolivia se debe precisamente a una especie de pacto con Bolívar para lograr convencerlo de que realmente ellos querían la autodeterminación del país como Bolivia. Pero en todo caso Bolívar pensaba o en una asociación con las Provincias Unidas o una asociación con una parte de lo que había sido el antiguo virreinato del Perú. Bolivia. El 6 de agosto de 1825 fue declarada la independencia de Bolivia. Bolívar fue designado padre de la República y jefe supremo del Estado, pero no aceptó. En su lugar fue elegido presidente Antonio José de Sucre. Para esas élites era un tremendo cambio, era una transformación, y ellos cuando hablan están tremendamente conscientes de que están
creando una nueva unidad política y además están creando un nuevo sistema político con poderes divididos, con una ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, no hubo cambios, por ejemplo, en la situación de la población indígena, en una transformación radical de su condición en términos económicos y en términos políticos. La primera constitución boliviana fue propuesta por Bolívar en 1826. La condición inicial para ser ciudadano, que figuraba en la Carta Magna, era ser hombre mayor de 25 años, tener un mínimo de ingresos, no tener relaciones de servidumbre y saber leer y escribir. Si bien no había una norma explícita que prohibiera a los indígenas ser considerados ciudadanos, el hecho de no ser letrados los excluía. En la independencia tuvo una participación muy grande, pero indudablemente no era su proyecto político. En Bolivia todo el tema de las guerrillas han sido muy importantes, han estado ligadas, ¿no es cierto?, a los ejércitos que venían de Tucumán y de Buenos Aires, pero el proyecto político liderado y liderizado por los indígenas fue el proyecto ligado a Tupac Katari, a Tupac Amaru, y ese proyecto fue derrotado en 1781. Entonces había una participación indudablemente, pero no era una participación de liderazgo. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. La historia boliviana está marcada por la inestabilidad política. Según la historiadora Roxana Barragán, parte de esta fragilidad se dio por la imposibilidad de constituir un pacto social duradero en el tiempo. Un concepto muy tardío y muy español, pero que fue muy importante en toda América, es el concepto que cuando los gobiernos no cumplen con ciertas expectativas, los pueblos reasumen su soberanía. Y es esta misma lógica que se presenta en Bolivia, yo diría, hasta el día de hoy. O sea, los gobiernos no van cumpliendo ciertos acuerdos y la gente cree que se ha roto el pacto y entonces están en el derecho de levantarse, de pedir otro gobernante. El territorio de Bolivia se formó en base a pueblos aymara que vivieron a orillas del lago Titicaca. Durante la conquista española, este territorio dependió del Virreinato del Perú. Luego, creado el Virreinato del Río de la Plata en 1776, el Alto Perú pasó a ser parte de este último. Latinoamérica es nacional. Lo dijimos al pasar en el programa anterior, pero si hablamos de Uruguay, habrá que abrir el cajón y sacar a uno de los héroes de la independencia, desde lo político y desde lo militar, mejor guardado por la historia mitrista en lo que tiene que ver con nosotros, que es Artigas. Habrá que plantear que un año antes del 9 de julio de 1816 se da el grito de 1815, donde Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y la Banda Oriental, más los congresales de Córdoba, que será la única provincia que manda representantes al Congreso de los Pueblos Libres y después al Congreso de Tucumán, da el grito de libertad antes que nadie en esta zona, en este punto del planeta. Y lo hacen desde una concepción de patria grande que la encabeza el propio Artigas, ¿no? Yo soy un argentino nacido en la Banda Oriental, es su grito. Y bueno, que haya muerto en Paraguay, en la pobreza, es haber elegido uno de los puntos de América del Sur también más castigados por el hecho de entender que podía ser independiente, ¿no? Eso es lo que vino después con la guerra de la Triple Alianza y la locura de tres países que eran envilecidos por las libras de Londres y que pelearon simplemente para que el gobierno de Solano no tuviera más fábricas propias, más trenes propios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de Artigas sería lindo hablar un día muy largo para poder entender muchas de las cosas que te han guardado bajo 7 llaves, insisto, en esta recolección de historias que es la suma de la historia mitrista. Uruguay celebra el aniversario de su independencia. Latinoamérica es nacional.
El primer movimiento independentista uruguayo fue encabezado por José Gervasio de Artigas en 1811. En ese año, el general Artigas ofreció sus servicios a la Junta de Buenos Aires y desembarcó en la costa de Paysandú, donde asumió el mando de la Revolución Oriental. Ana Ribeiro es historiadora uruguaya, autora del libro El caudillo y el dictador, Artigas y sus años en el Paraguay. En el año 1811, luego de haber peleado durante varios meses y haber puesto sitio a Montevideo, las fuerzas orientales, en conjunción con las fuerzas de la Revolución de Mayo, deciden deponer las armas con miras a una paz definitiva o a una reanudación del conflicto con Brasil por diversas circunstancias que les era conveniente a las dos partes. Buenos Aires no podía a la vez mantener más de un frente, el Alto Perú estaba en un momento muy candente, Brasil estaba también bastante exhausto, así que deciden hacer un alto. Ese alto significaba que los orientales que se habían rebelado contra los españoles, que estaban refugiados dentro de Montevideo, en la ciudad sitiada, tenían que quedar a expensas de los españoles nuevamente y de las tropas portuguesas que habían ingresado a solicitud de los españoles recluidos en Montevideo. Así que deciden no aceptar la orden de entregar las armas y emigrar con esas armas a cuestas. Buenos Aires, a su vez, percibe que no es mala idea tener una especie de ejército de reserva y le da a Artigas la comandancia política de Yapeyú. Hacia allí se dirige Artigas y, desobedeciendo sus órdenes, conmovido por ese espectáculo de gente que espontáneamente lo sigue, Artigas se pone al frente y dirige a la vez un ejército en armas y un pueblo en armas, que es un fenómeno social muy especial. Artigas hizo un acuerdo con los patriotas porteños para retornar con su gente y puso sitio a Montevideo. La ciudad permaneció sitiada desde 1812 hasta 1814. Artigas no aspiró a la independencia absoluta de la provincia oriental nunca. Su proyecto fue una federación que incluía a lo que hoy es el Uruguay como una provincia más de las provincias federadas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que tuvo su momento de mayor culminación en 1815. En la realidad no fue tan clara, porque hoy perdía un territorio, mañana lo conquistaba, era un territorio muy movible. Los portugueses, coligados con reaccionarios de Buenos Aires, invadieron el territorio oriental en 1815. Luego de varios enfrentamientos, derrotaron definitivamente a las tropas artiguistas en la batalla de Tacuarembó en 1820. El derrotado Artigas, sin riquezas y sin sus efectos, se exilió en Paraguay, donde murió 30 años después. Los portugueses, el 18 de julio de 1821, proclamaron la anexión de la banda oriental al Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. Pero en 1825, el coronel Juan Antonio Lavalleja, con un grupo de 33 orientales refugiados en Buenos Aires, invadió el país y proclamó la independencia el 25 de agosto de 1825. Los 33 son ex soldados artiguistas en términos generales, que 5 años después de desaparecido de la escena política su jefe, cruzan en lanchones saliendo de San Isidro desde Buenos Aires y se plantean una cruzada que liberte el territorio, por eso el nombre, Cruzada Libertadora. Vienen con el emblema de la bandera artiguista, a la cual le han cambiado el sentido de la franja central y le han agregado una inscripción que dice libertad o muerte. Los 33 eran caudillos locales. Cada uno de ellos era capaz de pasar por un pueblo y levantarlo en armas inmediatamente. Ese es el sentido que tienen estos 33 hombres, que en realidad no eran 33 sino 40. El 28 de agosto de 1828 se firmó en Montevideo un tratado de paz por el cual Brasil y Argentina renunciaban a sus pretensiones sobre la banda oriental. En realidad, la independencia no se declara el 25 de agosto. Lo que se declara el 25 de agosto es nulos y restrictos y sin ningún valor los lazos que por el imperio de la fuerza nos unen a Brasil. Pero las leyes son 3. La segunda es la ley de unión, que dice: nos estamos declarando independientes de Brasil para declararnos unidos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las que nunca debimos dejar de pertenecer. Entonces, con miras a el país independiente que finalmente luego se formó, esa no es en puridad una declaratoria de independencia. Muchos historiadores que dicen lo correcto sería que la independencia fuese el 28 de agosto de 1828, que es el día que se firma la Convención Preliminar de Paz, por la cual los orientales, los brasileños y las Provincias Unidas acuerdan firmar el acta de nacimiento de un nuevo país.
El general José Gervasio de Artigas dijo: los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Unidos, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. Latinoamérica es nacional. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en corral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miserias y alevosías saludan mi pensamiento. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en blanco quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente cayó, no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en Maitencillo saludan por Pelequén. Mi boca en Perquilauquén sopla sobre un caramillo. Un pie al cruzar una esquina, el otro en la Quiriquina, se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy a enderezar mi marcha por la cuesta de Chacabuco. Mis nervios de Concoyay, que la sangre en San Sebastián, y en la ciudad de Chillán la calma me baja cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata, y en una calle de Itata se me rompe el instrumento, y pasa por nacimiento una mañana de plata. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Bueno, tiempo de hablar de México. Y ahí sí tenemos un montón que va desde el final de la línea de tiempo con los zapatistas, pero que arranca con Pancho Villa, que arranca con Zapata. La verdad es que México es un enorme grito de libertad y de independencia silenciado por esa presencia geográfica tan particular que es tenerlo como vecino nada más y nada menos que a Estados Unidos. Sí, es tremendo además porque incluso los mexicanos más críticos no pueden definir si México está en una situación de independencia real. Siempre nombramos lo mismo, siempre referimos a la Constitución de 1910, que si bien tardía a otras constituciones, la nuestra por ejemplo, ni que hablar de los Estados Unidos, lleva la marca de una constitución latinoamericanista, una constitución con derechos adelantados, también derechos de los aborígenes, pero a la vez habilita a una parte de dependencia interna como es la del unipartidismo del Partido Revolucionario Institucional, con algunos sobresaltos y hoy bastante más cuestionado por ex-PRI también, claro, ¿no? Pero que tiene que ver con eso. México muestra también de qué forma se puede tener una independencia en los papeles, un Estado-nación propio con bandera, himno, territorio, escarapela, símbolos, etcétera, y a la vez culturalmente estar atado con cadenas gigantes a los Estados Unidos.
no solamente por una cuestión geográfica, que es muy importante esta que vos decís, sino también por una alianza cultural, migratoria, de expoliación, porque recordemos que durante 10 años hubo guerras tremendas contra México, sacándole 4 estados, no 4 estados cualquiera, sino 4 estados que contenían oro y petróleo, que es la base de la riqueza de los Estados Unidos de esa época y un poco más acá. Entonces me parece que México es un gran emblema para discutir la independencia y para mirar. Y México también, además, como la palabra independencia es un concepto tironeado, porque México es Latinoamérica para nosotros. Nos cuesta decir que es América del Norte, es Latinoamérica. Y esa es también una de las peleas grandes que hay en México en términos identitarios. Es decir, somos Latinoamérica por una cantidad de rasgos tremendos. También fueron víctimas de Francia, ¿no? Que tuvieron incluso hasta algún príncipe que intentó gobernar México ridículamente, pero me parece que México es también para ir pensándolo hacia el futuro, para ver de qué forma Latinoamérica se termina de independizar. Y sumale España destruyendo quizás a una de las civilizaciones más importantes que tuvo el planeta. Claro. Por lo tanto, la verdad es que si alguien puede hablar de dependencia y de sueño de independencia, es cierto, es México. Fragmentos del Acta de Independencia. México, 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieron los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a construirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció el primer jefe del ejército imperial de las 3 garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos, si fuere necesario, esta solemne declaración. Un grito por la libertad, un grito por el fin de la esclavitud, un grito por la independencia, un grito por México. Fue el grito con el que Miguel Hidalgo y Costilla llamó a los mexicanos para ir a la guerra por la independencia. Miguel Hidalgo comenzó el fuego que se dispersó por todo México. Él, lamentablemente, no vivió para ver el fin de la guerra. Él nunca vio el México independiente con el que tanto soñó. Él y sus principales hombres fueron hechos prisioneros y decapitados después de varios años de guerra. Otros le siguieron en su lucha y finalmente la guerra terminó el 24 de agosto de 1821. Nosotros los mexicanos recordamos estos eventos con una celebración en la noche del 15 de septiembre. Es una celebración en memoria de nuestros héroes de la independencia y una celebración de nuestra libertad. Uno se pregunta, y en esto podemos ir país por país, ¿cuál ha sido el costo de intentar un grito de libertad en distintos momentos del siglo XIX y fundamentalmente del siglo XX? Si hablamos de la República Argentina, quizás los bombardeos a Plaza de Mayo son el principio del fin para un sueño de segunda independencia que algunos tuvieron en mente para decir, señores, de esto no se habla nunca más. Sin embargo, bueno, como lo dijimos también, somos herederos de viejas batallas y a través de un montón de movimientos que se dieron en los últimos 60 años, por supuesto que con marchas y contramarchas,
se ha vuelto a pelear de la misma manera. Si hablamos de Chile, también lo hemos señalado muchas veces, 11 de septiembre de 1973, ahí tenés otro mojón de lo que significa no solamente gritar independencia, sino que encima un socialista llega al gobierno de la mano de los votos. Bueno, ahí también te vamos a bombardear para que esto nunca más vuelva a suceder. Si hablamos de Brasil, habrá que recordar a Getúlio Vargas y habrá que tener en cuenta el costo de lo que implica querer ser independiente, ¿no? Un tipo que un día se pega un tiro después de decir, señores, yo ya ofrecí mi vida, ahora lo único que tengo para ofrecer es mi muerte. Si hablamos de esa Bolivia que recién citábamos desde el presente, habrá que recordar cómo se pulverizó el movimiento revolucionario de principios de la década del 40 y que tuvieron que esperar también cerca de 60 años para volver a tener un perfume parecido. Perú todavía está esperando otro Haya de la Torre, ¿no? Todavía está esperando otra posibilidad concreta de independencia real. La verdad es que Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, uno no encuentra una cantidad de gobernantes, un listado de gobernantes más allá de Lugo, que lo ponga frente a una democracia participativa. Tenemos casi medio siglo de dictadura de Stroessner. La cosa es muy complicada. En el caso de Ecuador, Correa recibe como moneda al dólar. Mirá qué símbolo de la dependencia. Venezuela pega un giro y un quiebre después de Chávez, cuando Chávez también pone arriba de la mesa la figura de un tipo olvidado como Bolívar. Queda Colombia esperando, porque desde hace mucho tiempo es algo así como el gran socio de los Estados Unidos por un grito de independencia, que lo tiene a Bolívar ahí mismo, ¿no? Es su patria, es su lugar. Bueno, cuántas cosas. La verdad que solamente haciendo un sobrevuelo rápido, un resumen a altísima velocidad, uno encuentra protagonistas de peleas nuevas de sueños viejos. Sí, y además en todo este gran recorrido que hiciste, cuando vos te metés en las particularidades, cada una de las cosas lleva muchísimo tiempo. Lo que es interesante es que hoy otra vez podemos hablar de independencia como algo palpable, digamos, más allá de las críticas o aveniencias que pueda llegar a tener los procesos actuales. Se puso otra vez en debate, es decir, emergió, se visibilizó, se utilizó la palabra independencia para discutir otra vez dónde estamos parados en la vida, ¿no? Los latinoamericanos, y con todos esos matices y con todos los matices que hay actualmente por las diferencias de los procesos, es muy interesante recuperar esa discusión. Así que estos dos programas vayan para eso y sirvan para eso, para que la sigas en tu casa discutiendo en términos de independencia. La propuesta de ALCA, la propuesta neoliberal y la propuesta de independencia, eso es lo que está en juego. La independencia o la colonia, eso está en juego aquí. Tiempo de irnos. Han sido dos programas riquísimos. El primero basado en nuestro grito de independencia y el segundo también en nuestro grito de independencia cuando hablamos de Patria Grande. Bueno, estuvimos haciendo este programa. Te invitamos a seguirnos lunes de 1 a 2 de la mañana, y si no por las redes sociales, por Facebook, en nuestra cuenta de Archivo Nacional. Mica Polac en la producción, Nacho Guglielmi en la grabación y Diego Rosato en la edición de este programa. Te esperamos, ¿sí? Seguí ahí. Proponé también que hay un montón de perlas de audio en el archivo de la radio pública. Archivo Nacional. La, 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 la.